¿Bolivia debe seguir exportando hidrocarburos y energía? ¿Puede Bolivia sustituir los hidrocarburos? ¿Cuánto costará sustituir hidrocarburos por energías renovables? Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Es una respuesta desde la ingeniería a un problema de dimensiones mayores que la humanidad deberá resolver durante el siglo XXI. Aplicación a Bolivia. Agua y energía. Plan para sustituir hidrocarburos. Se ha desarrollado un concepto para poder avanzar. Ahora, ese concepto, ese marco conceptual con su estrategia de acción, pretende ser aplicado a un caso particular, a Bolivia. Para todos aquellos que van a ver este video o este programa por primera vez, solo mencionar de que existen capítulos anteriores. La parte 1 incluye el marco conceptual y estratégico y pueden buscar los capítulos respectivos. Ese marco conceptual tiene antecedentes y justificación, analiza la necesidad de un cambio de paradigma y cómo tiene que ser llevado adelante ese cambio de paradigma, plantea cuál es el nudo gordiano de las energías renovables, por qué es tan difícil el cambio a renovables y por qué no es inmediato cuando se plantea esto a gran escala, la necesidad del almacenamiento de energía, la estabilidad de redes eléctricas y el concepto de seguridad hidroenergética. También la parte 1 desarrolla la estrategia de acción. Plantea un breve resumen de la experiencia existente en el mundo para poder aprender de esa experiencia y poder plantear el plan de sustitución de hidrocarburos considerando las experiencias ya vividas por otros países como un proceso de mejora continua. Se plantea también cuáles son los requisitos fundamentales con los que se tiene que cumplir para cambiar a energías renovables y por qué es necesaria una planificación obligatoria. La transición del sistema actual a un nuevo sistema basado esencialmente en energías renovables requiere una planificación obligatoria. Y también es necesario priorizar intervenciones porque la magnitud del cambio es tan importante que no se puede todo al mismo tiempo. De la misma forma también en la estrategia de acción se trabaja el concepto de cómo definir las tarifas, cómo incorporar los nuevos criterios que son diferentes a los considerados hasta el día de hoy para hacer los análisis económicos y la viabilidad financiera de este tipo de proyectos. La parte 2 se concentra en aplicar todos los conceptos a Bolivia, un país situado en el corazón de Sudamérica que tiene el privilegio de tener una topografía, una geografía fantástica, incluye la cordillera occidental, el altiplano, la cordillera oriental, bosques amazónicos, bosques del Chaco, bosques en la zona de la Chiquitanía, un resumen de lo que es la biodiversidad y la geografía de todo el continente. La parte 2 está dividida en 9 capítulos. Nuevamente se inicia con antecedentes y la justificación de por qué es necesario y cómo tiene que hacerse el cambio, en el caso particular de Bolivia, de las energías actuales a energías renovables, cómo aplicar el cambio de paradigma desarrollado en el marco conceptual, cuáles son las ofertas de energías renovables en el país, cuál es la demanda de energía, cómo se soluciona el nudo gordiano de las energías renovables en este caso particular. Luego se plantea una estrategia de acción para finalmente responder una de las preguntas quizás más compleja: ¿cuánto costará el cambio? ¿Cuánto costará pasar del sistema actual de uso de energías a un sistema diferente basado en energías renovables? Finalmente, debido a que en innumerables ocasiones nos han hecho preguntas sobre la energía nuclear y el desarrollo de la energía nuclear en Bolivia, este tema se toca, se hacen consideraciones conceptuales y se cierra este capítulo con reflexiones finales que son válidas, es decir, de validez general.
Necesariamente tienen que realizarse consideraciones de carácter histórico para entender cómo Bolivia ha desarrollado sus hidrocarburos, que son una de las principales fuentes de energía hoy en día. Son 100 años de historia para aprender y proyectar un futuro diferente. Esos 100 años de historia empiezan cuando se descubre el petróleo en la zona del Chaco, en Bermejo, y aparece una transnacional, la Standard Oil en esa época, 1920. Justamente los hidrocarburos en el Chaco son los que llevan el país a la guerra del Chaco de 1932 a 1935. Dos países hermanos, Bolivia y Paraguay, se desangran. Más de 50.000 muertos luchando por los hidrocarburos. Por supuesto, detrás de esa conflagración entre países hermanos estaba una transnacional, una de las más grandes de la época. Al salir de la guerra del Chaco, el país funda yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos en 1936, con la finalidad de sentar soberanía sobre los hidrocarburos, y sobre la base de la explotación de hidrocarburos, desde el Estado central se plantea el concepto de regalías en 1938 para los departamentos productores. Luego vino la construcción de la refinería Gualberto Villarroel, la primera refinería del país en 1948 en Cochabamba, la más importante hasta el día de hoy. Y a continuación, con la finalidad de promover la explotación de los hidrocarburos ante la falta de tecnología y la falta de capital de manera intensiva, se promulga el Código Davenport en 1954 tratando de atraer inversiones extranjeras. Esta historia la hemos visto varias veces y la respuesta en todos los casos siempre es la misma, así que hay que tener mucho cuidado hoy porque pareciera que estamos volviendo a reescribir algo que ya intentó escribirse desde 1954. Se trata de promover inversión extranjera, se trata de dar condiciones para que la inversión extranjera llegue y haga el aporte respectivo. Sin embargo, la situación no es tan simple. Finalmente empiezan a explotarse los hidrocarburos, pero no se pagan las regalías. Santa Cruz ingresa en el periodo de luchas cívicas por las regalías de 1957 a 1959. Muertos de por medio, finalmente se concretan esas regalías. A continuación viene el descubrimiento de los grandes campos de gas en el país y la conformación de lo que fue Yacimientos Bolivian Gulf, Yabok, en la década de 1960, producto de los grandes campos de gas descubiertos ya en esa época y la intención que había de exportar el gas esencialmente en esa época a Argentina sin demasiados beneficios para el país, es que se avanza con la nacionalización. Luego el país inicia la exportación de gas a la Argentina en 1975 y a continuación se construye la refinería Guillermo Elderbel en Santa Cruz en 1979. Desde esa época también empieza toda la gestión para poder exportar el gas al Brasil. La exportación del gas al Brasil se concreta en 1999. Al principio, tanto a la Argentina como al Brasil se exportaba el gas con todos los líquidos asociados, sin separarlos. La primera planta separadora de líquidos y la planta de gas natural licuado de Río Grande se concreta en 2013. Luego viene la planta separadora de líquidos de Gran Chaco en 2015. Finalmente, como parte de la petroquímica nacional, se implementa la planta de amoníaco y urea en 2017. En el 2019 se concreta la termoeléctrica del sur con la finalidad de darle valor agregado y no solamente exportar primero gas en bruto, luego gas sin líquidos y finalmente exportar electricidad. Y la exportación de electricidad a la Argentina llega en 2023. De 1920 a 2023 pasan prácticamente 100 años y en ese periodo de tiempo, si bien el país logra desarrollar toda su infraestructura para poder explotar sus hidrocarburos y sacar rédito de ello, se enfrenta a un nuevo problema, el agotamiento de los yacimientos convencionales descubiertos hasta este momento. Eso lleva a plantear la necesidad de integrar gasoductos. ¿Por qué? Porque la Argentina, que tiene una historia muy parecida a la nuestra, pero
con 20 o 30 años de adelanto, a medida que va agotando sus yacimientos convencionales, recurre al gas boliviano para completar su demanda y finalmente encuentra el yacimiento de Vaca Muerta. En base a gas de esquisto y petróleo de esquistos, se requiere del fracking para su explotación. Eso lleva a que existe un excedente en Argentina, pero solamente existe un excedente en la época de verano, porque en la época de invierno gran parte del gas lo consume Argentina. Y si se quisiera exportar al Brasil, es necesario construir toda la infraestructura de exportación. Es por eso que han desarrollado el concepto de enviar el gas de Vaca Muerta a través de los gasoductos de Bolivia para que le llegue al Brasil, sobre todo al estado de Mato Grosso, porque es la zona más cercana. Si se quiere enviar gas también hasta el polo industrial de San Pablo, ya se han hecho pruebas, es posible. Sin embargo, evidentemente, con el nivel de desarrollo actual que se tiene en Vaca Muerta, no existe la suficiente cantidad de gas como para abastecer la demanda de Argentina y también toda la demanda del Brasil. Lo cierto es que en este momento hay una integración de gasoductos entre Argentina, Bolivia y Brasil, y eso es algo muy positivo porque permite el tránsito del hidrocarburo en los dos sentidos. También mencionar que desde nuestra óptica es muy importante que se haya cortado la exportación del gas a la Argentina. Muchos ven eso como algo terrible para el país. Nosotros consideramos que para Bolivia es algo extremadamente positivo porque plantea la necesidad de dejar de depender de los hidrocarburos de manera terminante y definitiva. Ahora, luego de esta pequeñísima reseña histórica, muy sucinta, que solamente trata de plantear los temas centrales que se han desarrollado en 100 años y donde focalizar la atención, aparecen preguntas inevitables. ¿Cuáles son esas preguntas? Bien, en los 100 años de historia, ¿cuál fue el aporte real de las empresas extranjeras? Si uno se observa, al final es el país el que tiene que lidiar con la poca, mucha o ninguna infraestructura existente. Es decir, es el país el que tiene que plantearse los desafíos y tiene que resolver los desafíos. Las empresas extranjeras, en todos los casos, tiene que quedar absolutamente claro, son aves de paso. No existe ni una sola empresa extranjera que haya decidido poner su casa matriz en Bolivia, y eso no va a suceder. Es extremadamente la probabilidad de que una empresa petrolera transnacional decida mudar su casa matriz a Bolivia es del 0,0001%, para no decir del 0%. Entonces siempre son aves de paso y están concentradas exclusivamente en explotar y tener una renta, explotar hidrocarburos y tener una renta asociada. No hay una identificación con los destinos del país. ¿Por qué las empresas petroleras transnacionales siguen operando en Bolivia? Se habla mucho de que el gas está agotado y sin embargo siguen operando. No se van. Entonces esa es una pregunta que vamos a intentar responder a continuación, ¿no? Pero claramente siguen en el país, no siguen operando en Bolivia porque existe una importante infraestructura que puede ser utilizada, como ya se mencionó, para gas en tránsito desde Argentina hacia Brasil, pero también porque existen interesantes proyecciones futuras para la explotación del gas en el país. Y ahora a continuación viene la siguiente pregunta. Las decisiones de perforación de pozos exploratorios durante los últimos 20 años fueron tomadas exclusivamente por personal de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos sin coordinar con las empresas extranjeras, porque pareciera, cuando uno escucha las declaraciones de prensa, que todas las decisiones para perforar los pozos fueron exclusivas de personal de yacimientos, y evidentemente no es así, porque las decisiones han sido conjuntas, fundamentalmente porque es de interés de todas las partes que la exploración, las perforaciones exploratorias sean exitosas, porque son de alto riesgo. Y eso lleva a la última pregunta, y quizás la más importante: ¿existe más gas en Bolivia? ¿Y cuánto más gas existe en Bolivia?
Este trabajo, el trabajo de agua y energía y el plan de sustituir hidrocarburos, ingeniería del agua, lo vine desarrollando desde hace muchos meses atrás. Producto de la crisis de hidrocarburos que se desata hace un tiempo atrás y que empieza a tener connotaciones trágicas por las colas en los surtidores para compra de gasolina y de diésel, fuimos convocados por un medio de prensa a fines de marzo, donde hicimos declaraciones relativas a cómo era posible resolver el problema con un planteamiento estructural, la sustitución de hidrocarburos por un nuevo concepto, el de agua y energía con energías renovables. Por supuesto, un concepto radical, porque dejar de depender de los hidrocarburos es extremadamente difícil, sobre todo en un mundo que se ha hecho adicto a los hidrocarburos, que es tan dependiente de los hidrocarburos, tanto para energía como para calor y materia prima. No es nada simple. Entonces, en ese momento se hizo el planteamiento y al poco tiempo el gobierno nacional, junto con la cooperación internacional y la sociedad de ingenieros, convocaron a una cumbre energética del 2025 a fines de mayo aproximadamente. Eran épocas electorales, la idea era, entendemos nosotros, presentar los avances que tenían, pero esa cumbre energética llevó a que Yacimientos Petrolíferos Fiscales presente el gráfico que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Es un gráfico extremadamente interesante. Plantea en el eje de ordenadas los volúmenes, la producción en millones de metros cúbicos por día medidos a 60 grados Fahrenheit de gas, ¿no? Y en abscisas el tiempo, desde el año 2006 con una proyección hasta el año 2040. Las barras azules son barras reales, ¿no? Que medidas, ¿no? Y la curva roja de producción y la curva roja es la curva de exportación. La curva verde es la curva de consumo interno. Entonces, se puede ver cómo al principio gran parte de lo producido se exportaba. Como ya mencionamos hace un momento, se exportaba con líquidos incluidos. Ni siquiera se le separaban los líquidos. Bueno, gracias a que hay las plantas separadoras de líquidos, hoy es posible separar los líquidos. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, el país desarrolló sus redes de gas natural y el acceso a gas natural tanto para hogares como para comercios. El crecimiento evidentemente es importantísimo, es la curva verde. Bueno, a medida que va pasando el tiempo y producto de que la producción va decayendo y que tuvo un máximo y que va decayendo, claramente también va decayendo la exportación. El primer punto de equilibrio se espera, según información de Yacimientos Petrolíferos Fiscales y que es corroborada por declaraciones de gente vinculada al sector hidrocarburos, que sería el punto de quiebre para la exportación. Y luego se tiene una segunda fecha crítica, que es el 2034, donde, de no cambiar la situación, tendríamos que importar gas. Tema que en principio, desde el punto de vista conceptual, estaría resuelto, porque en la medida en que Vaca Muerta tiene los yacimientos supuestamente con gas excedentario, podríamos acceder a ese gas. Sin embargo, Yacimientos presenta en mayo el gráfico con barras amarillas y con barras verdes. Nosotros no podemos emitir criterios sobre si ese gráfico es verdadero o es falso, porque no tenemos acceso a la información de base. Entonces vamos a hacer un análisis con escenarios. El primer escenario es que los datos son verdaderos. Entonces Yacimientos presenta que es posible desarrollar los campos convencionales con la producción de las barras en amarillo, ¿no? Y luego incluye el concepto del fracking en la zona del Chaco, en toda una gran área identificada de gas y petróleo de esquisto para Bolivia y también para Paraguay, ¿no? Incorporan el concepto de hidrocarburos de esquisto. Al respecto hay que mencionar de que si bien los yacimientos pueden haber sido identificados
con distintos tipos de exploraciones, me refiero al fracking. Lo que no está resuelto es el acceso al agua dulce para poder hacer la explotación, porque esa es una zona extremadamente seca. Ese es un tema que no está resuelto. Quizás la fuente de agua más importante serían los ríos Parapetí y el río Pilcomayo. Y la pregunta, ¿se va a usar esa agua para fracking? Bueno, evidentemente es una pregunta compleja, ¿no? Que merece respuestas muy bien definidas. ¿O van a invertir en perforaciones de qué profundidad para extraer agua subterránea en el Chaco, donde se sabe que los niveles de recarga son extremadamente bajos? Entonces, claramente nosotros pensamos que hay que descartar la posibilidad del fracking, que desaparezcan las barras verdes en el análisis del gráfico, quedarían los yacimientos convencionales, que son exclusivamente las barras amarillas. Bajo la hipótesis, bajo el supuesto de que este gráfico es verdadero, de que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos en mayo de 2025 presenta un gráfico verdadero sustentado en todas las perforaciones exploratorias realizadas en los últimos años, evidentemente existe una segunda ola, podríamos darle ese nombre, del gas en Bolivia, lo que permitiría tener acceso a recursos nuevamente y que deberían ser utilizados, en nuestra opinión, para lograr un cambio sustancial en la matriz energética del país y de esa manera dejar de depender en la medida de lo posible de los hidrocarburos de manera indefinida. El segundo escenario que hay que tomarlo en cuenta es que los datos presentados por yacimientos no sean verdaderos, que estén sustentados en ilusiones de perforaciones exploratorias que no tienen el sustento respectivo. Bueno, en ese caso, simplemente el país con mayor justificación tiene que migrar, tiene que dejar los hidrocarburos. La única diferencia entre un escenario y el otro es simplemente el acceso a recursos. En un caso habrá mayor acceso a recursos por la exportaciones nuevas de gas. En el segundo escenario, bajo la hipótesis de que este gráfico no sea verdadero, simplemente va a haber que buscar recursos de otro lado. La conclusión es inevitable. Hay que dejar los hidrocarburos. No solamente es un tema que se tiene que plantear Bolivia, es un tema para todos los países del mundo, como se analizó de manera extensa en el marco conceptual y en la estrategia de acción, que es la primera parte de toda esta disertación. Ahora, claramente Bolivia tiene una experiencia extremadamente interesante con respecto a lo que es el modelo que gobierna el mundo hoy, ¿no? Vinculado a la globalización. Bolivia experimenta el colapso del modelo exportador-importador de hidrocarburos. Por un lado exporta energía, gas natural, y por otro lado importa gasolina y diésel subsidiada, ¿no? Energía subsidiada, ¿no? Gracias a la exportación del gas natural. Es decir, entonces las preguntas en un proceso de exportación de energía, gas natural, y de importación de energía, gasolina y diésel, que el país deja de producir, son las siguientes. ¿Cuánta energía se pierde en un proceso altamente ineficiente desde el punto de vista termodinámico? Es decir, todos sabemos que en toda transformación de energía siempre hay pérdidas, ¿no? Entonces, en este caso, el transporte de gas natural, ¿qué porcentaje se pierde? Bueno, se tienen valores. En general, esos valores son conocidos, son inferiores, del orden del 5, menos del 10%. Sin embargo, en el proceso de importación, al no hacerse por ductos y de manera racional, como se ha hecho en los últimos 15 años, utilizando cisternas, el proceso es altamente ineficiente. Un consumo de energía para transportar gasolina y diésel sin sentido. La segunda pregunta que requiere análisis es ¿quiénes participan en el proceso de exportación? Esta es una pregunta extremadamente importante. Al principio participaban en el proceso de exportación países, estados, el estado de Bolivia, la Argentina y el estado de Brasil, en el caso de Brasil, a través de Petrobras.
Bueno, eso hoy ha migrado, ha cambiado, en el último periodo de tiempo, estamos hablando del 2000 aproximadamente, 2018, 2019, puede ser que no tenga la fecha exacta, pero ha cambiado la situación. Bolivia tiene 2 gasoductos de exportación de gas al Brasil, Gasbol, que vincula la planta de Río Grande con el punto de entrega en el Mutún, en la frontera con el Brasil, y la derivación de gas oriente boliviano a la altura de San José de Chiquitos hasta San Matías, que lleva el gasoducto a Cuyabá, a la termoeléctrica de Cuyabá. Bien, ¿qué ha sucedido en el último periodo de tiempo? Es algo muy interesante y que tiene que ver con la globalización, y es un caso, yo diría, de estudio que tiene que ser analizado con claridad para tomar decisiones hacia adelante. El mundo ganadero de Mato Grosso, controlado por una gran transnacional, no solamente del Brasil, sino del mundo, requiere, para integrar su cadena de exportación de carne, implementa una serie de frigoríficos que demandan energía para los procesos de refrigeración. Entonces, siguiendo esa línea de integración, pasando de deforestación, toma de tierras y deforestación para convertir el bosque en pasto que permite la cría de ganado, y luego el ganado con frigoríficos, carne para exportación, requieren energía para la refrigeración. Entonces dan un paso y empiezan a controlar las termoeléctricas de Mato Grosso a través de una empresa subsidiaria, ¿no?, dedicada exclusivamente a ese tema. Bueno, hasta ahí uno puede decir, está todo muy bien, o sea, están integrando el proceso, pero en los últimos años dan un paso adicional, crean otra empresa que tiene la misión de controlar el gas y que toma, hasta donde nosotros sabemos, podría ser no totalmente cierta la información, pero planteamos la inquietud, toman el control del ducto Gas Oriente Boliviano para tener la provisión de gas a las termoeléctricas de Cuyabá de manera directa. Y se desata la discusión, la lucha para eliminar a Petrobras como intermediario. Entonces, esto es muy importante. Empieza a haber una relación entre un privado y el Estado boliviano, y ya no entre estados, ¿no? Y evidentemente el manejo de recursos naturales estratégicos, como es el gas natural, ¿no?, tiene que realizarse, ¿no?, de manera controlada, y es mucho más simple, mucho más respetuoso, mucho más fácil en las negociaciones cuando se realiza entre estados y no con privados, donde cualquier cosa es posible. Entonces, esa empresa no solamente toma el control de ese gasoducto, sino que también ahora compra concesiones de campos en el sur del país, en la zona de Yacuiba, a una empresa de tradición petrolera de la Argentina que decide abandonar Bolivia en esa zona para concentrarse en Vaca Muerta. Bien, es muy importante esto, extremadamente importante, porque estamos hablando de que si hay una segunda ola del gas en Bolivia, bajo esa hipótesis, entonces el Estado boliviano tiene que tomar el control de los recursos naturales necesariamente para garantizar de que esa ola va a quedar en Bolivia. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo fundamental: transición a renovables para dejar de depender de los hidrocarburos. ¿Qué significa hoy el concepto de soberanía energética? Este es un tema extremadamente importante y el ejemplo anterior está muy claro. La falta de gas natural en la provisión a termoeléctricas en la zona de Mato Grosso podría generar el colapso de los frigoríficos y en consecuencia de toda una cadena de integración de exportación de carne. No hay soberanía energética. La llave de esa soberanía energética la tiene Bolivia con los yacimientos convencionales del Chaco, del sur del país. Ahora, ¿es posible dejar de exportar y preservar los hidrocarburos para las futuras generaciones de bolivianos? Ese es un tema extremadamente importante. El cambio a renovables demanda que se cuiden los hidrocarburos porque, como se verá más adelante con mucho mayor detalle, el gas natural no solamente se usa para abastecer a termoeléctricas, también se usa para calor en hogares,
también se usa para producción de GLP, también se usa para la industria boliviana, también se usa como materia prima en la fábrica de urea y también se usa como para generar calor en las industrias. Entonces, las futuras generaciones necesitan ese gas. Entonces, exportar y agotar los yacimientos y no dejarle nada a las futuras generaciones es irresponsable, es egoísta, es inadmisible desde nuestro punto de vista. Hecho el análisis con los hidrocarburos, es prudente hacer el análisis de la generación de energía en el país en los últimos 15, 20 años, para luego hacer un planteamiento distinto, sostenible. Desde nuestra óptica, ha habido una ausencia total de planificación integral para electrificar el país con energías renovables durante el siglo XXI. No hay una planificación hasta el día de hoy, pese a que han existido ingentes cantidades de recursos económicos para hacerlo. Se priorizaron ciclos combinados en lugar de hidroeléctricas con embalse, profundizando la dependencia de los hidrocarburos, ¿no?, con las consecuencias que nosotros tenemos en este momento. Se avanza con la energía eólica sin justificación técnica, económica, social y ambiental. Simplemente se fueron instalando molinos de viento, ¿no? Y vamos a ver cómo justamente para Bolivia, por sus características geográficas, topográficas, su ubicación en el mundo, la energía eólica es mucho menos competitiva que la energía solar. Y por último, justamente, aunque parezca increíble, que Bolivia tiene un potencial en energía solar increíble, pero el desarrollo de los últimos años son intervenciones aisladas, caóticas, marginales, que no responden a una planificación integral. Entonces, en esas condiciones, donde hay una ausencia del concepto de almacenamiento de energía para el cambio a renovables y hay una ausencia del concepto de estabilidad de redes con centrales hidroeléctricas de acumulación por bombeo en toda la planificación anterior en el sector energético, y por otro lado tampoco existe una planificación real de expansión de líneas de 500 kilovoltios para sustituir hidrocarburos, es inevitable un cambio radical. Es decir, aquí tiene que quedar claro que las hipótesis de partida son determinantes. Es decir, se partió de una hipótesis que Bolivia era el corazón energético de Sudamérica y había que exportar energía a partir del gas. Bueno, esa no es una hipótesis razonable. Los hechos están demostrando de que no es una hipótesis razonable. La verdadera hipótesis es la de dejar los hidrocarburos, sustituir los hidrocarburos en la medida que sea posible. Tarea titánica que demanda el desarrollo tecnológico, un gran esfuerzo del país, pero no existe otra alternativa. Agua y energía.